pero en verdad me llevé muchos malos sabores de boca o malos sabores de manejo. Buscas un SUV que combine potencia, all-wheel drive y a un precio comedido, deberías conocer este modelo. Es el RX5 de AMG y es un modelo bastante interesante. Primero, es un modelo que tiene muy buenas terminaciones con asientos en cuero, techo panorámico, materiales suaves y también tendremos funciones para lo que es acciones de todo terreno como bloqueo de diferencial y control de descenso. Bajo su capó nos encontraremos una mecánica bastante interesante, 217 caballos de fuerza, 350 Nm de torque, que se acopla a una caja de doble embrague y hoy lo vamos a analizar por completo. Quédate porque va a estar interesante. Y antes de comenzar el video, agradecerle a nuestros amigos de Classic Car por haberme facilitado la unidad que estoy grabando en este video. Si quieres cotizar con ellos, te dejo un link por acá arriba para que cotices directamente con ellos o ve a la página que te dejo acá abajo para ver todo el stock que tienen disponible en el momento que tú estás viendo este video. Así que sin más palabras, comencemos el video. Ahora, hablemos de sus dimensiones. Son 4,5 metros de largo, 1,85 metros de ancho y 1,71 metros de alto, con lo cual nos da un maletero de 595 litros. Y si abatimos los asientos, subimos la cifra hasta los 1639 litros. Bajo su capó tendremos un motor de 2 litros turbo que puede generar unos increíbles 217 caballos de fuerza y 350 Nm de torque, que se puede acoplar a una caja automática de doble embrague y 6 velocidades. También se destaca que tendremos freno de disco en las 4 ruedas y suspensión multibrazo en la zona trasera. Ahora, este conjunto mecánico nos da unos consumos de 7,8 km por litro en ciudad y 12,8 km por litro en carretera. También se destaca que es un SUV que pesa 1,6 toneladas. Al momento que se vendía esta versión existían dos, la Con como la versión de entrada, donde se destaca que equipamos faros LED para altas y bajas, freno de mano electrónico, sensores y cámara de retroceso, techo panorámico y un infoentretenimiento de 8 pulgadas. En la versión Lux ganamos retrovisores con plegado automático, asientos de eco cuero y ajuste eléctrico, 4 bolsas de aire más para hacer un total de 6, la versión base solo tiene 2, muy mal allí. Ahora, los precios de este modelo en el mercado de usados, dado que ya no se ofrece, como te digo, la variante 2.0 para la nueva versión, ronda entre 12 a 13 millones de pesos, lo cual lo convierte en una opción muy buena para muchos por sus prestaciones. Bueno, empezando por el frente, para ser un modelo que ya está descontinuado, sigue manteniéndose muy sobrio y atractivo y hasta moderno. Tendremos iluminación 100% LED para el conjunto de altas y bajas y halógenas para lo que son los neblineros. Y el diseño, como te digo, me parece muy atractivo. Y las llantas son de medida 235, perfil 50 y aro 18. Un muy buen perfil, yo creo que es justo el necesario para acciones en ciudad. Bueno, la calidad de las puertas es bastante decente, hasta tenemos lo que es apertura sin llave mediante este botón y funciona muy bien con el retrovisor plegable automáticamente. Y el cerrado de las puertas es decente, se puede sentir un poco seco, en especial la puerta de atrás, pero está bastante bien. Y bueno, en la zona de atrás también me parece bastante atractivo, con salidas de escapes reales en la zona de abajo y esta línea cromada que atraviesa los pilotos. Tiene portón eléctrico, me parece muy lento, pero bueno, se agradece tener el portón eléctrico. Y bueno, acá tenemos la gran ventaja de este SUV, más de 1600 litros de capacidad y 595 con solo abatir los asientos. Y en la zona de abajo me sorprende la calidad de los materiales, con una muy buena cubierta como es esta tapa y también con esta zona de abajo que cubre lo que es la rueda, y más abajo tenemos la rueda como tal. ¿Verdad? Muy buena calidad en cuanto a materiales en este maletero. Lo que sí me hubiese gustado capaz una luz LED para lo que es el maletero, y bueno, también tendremos estos compartimientos que te ayudan a organizar tu espacio de carga. Y bueno, tenemos este cubre equipaje que va relativamente bien, no es tan preciso el anclaje, como que si vas así puede pasar esto, es bastante raro, pero bueno, por lo menos se agradece tener un cubre equipaje. Cerramos el maletero. Bueno, antes de entrar al interior, mostrar cómo es la llave, que se siente de buena calidad, se siente bastante pesada. Y bueno, tenemos solo 3 opciones: abrir el maletero y cerrar. Y tenemos navaja que, bueno, no la vamos a utilizar porque se prende por botón. También mencionar los asientos, en este caso, que es la versión tope de su momento que existía de este motor. Tiene los asientos eléctricos con costuras en cuero. Bueno, en el interior se siente ya un poco simplista, especialmente con este cuadro análogo, con esa pequeña pantallita en la zona del centro. Pero a ver, también cumple en cuanto a infoentretenimiento, climatizador, y ya vamos a ver otros apartados de la consola del centro. Pasando por acá tendremos para controlar lo que son los retrovisores de los laterales, también su plegado si quisiéramos, y va bastante bien, bastante rápidos.
Tendremos el seguro de las puertas, los elevalunas con su respectivo seguro, la calidad de los materiales bastante buenos, blandos por acá, hasta en la zona de aquí del medio, y ya en la parte de abajo, bueno, como todo auto, son plásticos duros. En el tablero sí, bueno, tendremos entre plásticos duros por esta zona y en la parte de arriba plásticos acolchados, bastante bien. Lo que sí, bueno, mantenemos plástico acolchado hasta esta zona y bueno, y aquí en la parte de abajo plásticos duros. Tendremos, como puedes ver, botón de encendido y a ver, en lo que sería el volante tendremos para controlar lo que es parte del multimedia, también las diferentes acciones que puedo poner en él y este botón que es personalizable, y también puedo cambiar aspecto en el cuanto al cuadro de instrumento que me muestra ahí, que sería más datos de viaje sobre todo. También tengo el comando de voz, que en este caso sería el de tu teléfono, no es que tenga un comando de voz este auto. Y bueno, por acá tengo el control de las luces, control crucero en esta zona y el control de los limpiaparabrisas. Siguiendo por esta zona, bueno, tendremos con lo que sería una especie de mini guantera como para guardar monedas. Y siguiendo por esta zona, obviamente el IFO entretenimiento, que ya se siente anticuado. En la nueva generación del RX5 es de 14 pulgadas, creo, o un poco más. Y bueno, acá se mantiene este antiguo, que bueno, lastimosamente como te mencioné, este motor ya no se ofrece en la nueva generación. Por eso estamos haciendo el review de este. Y a ver, es un sistema que funciona bien, tiene los justos necesarios, tiene Apple CarPlay, Android Auto, tiene para ver funciones también de lo que es el auto, en este caso el comportamiento de las luces, también el comportamiento de los cierres. Tendremos también el plegado automático de los retrovisores cuando se enciende o se apaga el auto, también la función de que te prenda las luces al encender o darle al mando del auto, y tendremos estos que son como reinicio del filtro de aire o el purificador, porque tiene como una especie de purificador. Pero bueno, al final es un purificador más, no es tampoco tan futurista. Bueno, y aquí como lo mismo que vimos en el volante, que sería cambiar las funciones dentro de la radio. Esta especie de climatizador, que a ver, es un climatizador que no me gusta mucho porque las funciones, como puedes ver, yo subo y bajo y no tengo un límite, podría subir o bajar todo lo que quiera porque te lo muestra aquí en la pantalla y no me gusta eso, pero bueno, por lo menos te lo muestra. En el MG3 tenías este mismo, pero no te mostraba la temperatura a la que estabas, y es igual que el soplado. Y bueno, aquí funciones de atajo directo como prender el aire acondicionado, recirculación y similares. Y siguiendo por abajo, bueno, tendremos esta pequeña zona donde se ocultan lo que sería en este caso USB tipo A y la toma B12. Y bueno, la palanca, que bueno, una palanca más, ahí pondríamos la marcha y aquí pondríamos secuencial si quisiéramos. Y aprovechamos de mostrar cómo se ve la cámara de retroceso, que bueno, no es de la mayor calidad, y bueno, los sensores que se muestran en esta zona. Siguiendo por abajo tendremos lo que sería en este caso el apagado del control de estabilidad, que ya vamos a hablar de él, me parece muy intrusivo. También tendremos control de descenso, como te mencioné al principio, y el bloqueo de diferencial, lo cual se agradece para maniobras de un poco de fuera del camino y para aperturar lo que es el portón trasero. Y bueno, también como puedes ver y como te mencioné también al comienzo del video, en las características de este modelo tendremos freno de mano electrónico con auto hold, dos portabebidas que tampoco que tengan mucho, tienen esta zona como para poder configurarla y no mucho más, y el box, que es bastante amplio, no tiene ninguna especie de toma USB o toma de B12, lo que sí, bueno, podemos ajustarla longitudinalmente pero no de altura, para que lo tengas en consideración. Y bueno, los asientos, como te mencioné, de cuero y se sienten medianamente bien. Capaz en el verano no van a ser los mejores, dado que bueno, te vas a transmitir mucho calor. Siguiendo por arriba, no tendremos retrovisor electrocromático, lo que sí tenemos son portagafas y este gran techo que bueno, te da la posibilidad de controlar de forma independiente lo que es la cortina del techo. Eso sí me gusta con este mando giratorio. Y bueno, en la zona de aquí, al igual como vimos en el maletero, tendremos luces halógenas y también para lo que son los tapasoles. Y no muchos más. Veamos ahora qué nos ofrecen las plazas traseras. Bueno, ya en las plazas traseras, como puedes ver, el espacio es bastante bueno. Sin duda, una persona hasta más alta va a ir bastante cómoda. Tendremos salidas de aire en esta zona y tengo los asientos tumbados, dado que te quiero mostrar que cuando uno tumba los asientos, como que se bajan. Esto ayuda a que, bueno, quede al ras con lo que es el maletero y a mejorar el espacio de carga. Bueno, voy a intentar desbloquearlos yo estando acá, para que veas. Y así sería. Bueno, también tendremos, como puedes ver, un portavasos con su portabebidas, y los asientos en general se sienten bastante bien. También considerar que el espacio del techo es muy bueno, abundante diría yo. Lo que sí no me gusta, no sé si se puede apreciar en el video, es esta malla que pareciera estar como tumbada, como muy endeble.
y se siente de poca calidad. Y bueno, la luz e iluminación la tenemos en esta zona, también halógena y no mucho más. Se me olvidó mencionar este pequeño detalle que nunca lo había visto en un auto, que en este compartimiento yo pensé que era una especie de cenicero, pero es como una cubierta para guardar lo que sería en este caso la toma B12 y está afelpada. Bastante curioso y bueno, voy a decirlo medio práctico. Y también mencionar, bueno, este pequeño portaobjetos detrás de los asientos, tanto del piloto como el copiloto. Bueno, ya en la prueba de manejo de este MG RX5, el modelo pareciera ser, o el nombre del modelo pareciera ser de un carácter deportivo y bueno, nada que ver. Así que empecemos. A ver, las sensaciones de manejo son bastante malas, por decirlo así. A ver, esperaba mucho más de este modelo, pero en verdad me llevé muchos malos sabores de boca o malos sabores de manejo. Y a ver, es que es un modelo que tiene varios detalles a considerar. Primero, la caja, que es de doble embrague, que a ver, es una caja de doble embrague, cuando desarrolla velocidad es bastante buena, pero cuando quieres arrancar es patinadora y mucho. A veces en incorporaciones de autopistas o arrancando de un semáforo, cuando llevas un poco de velocidad, como 5 o 10 kilómetros, quieres acelerar, la caja patina. Y en algunos puntos hasta patinan las ruedas porque piensas es como soltar el embrague, acelerando, obviamente las ruedas van a patinar. Y pasa algo parecido acá. Y eso no me gusta. A ver, es algo como lo que vi en el T5 Evo y verdad no me gusta porque le quita reacción al auto y pareciera ser que pudiese esto generar alguna falla o te da esa sensación. En cuanto a la dirección también tengo una crítica, dado que la dirección es muy imprecisa. En ciertas ocasiones es más que otras, pero en verdad sí se le nota que tiene un punto muerto muy considerable en el centro. También voy a criticar los frenos porque siento que le falta como potencia de freno. A veces siento que cuando estoy acercándome a un Lomotoro y aplico los frenos, no voy a frenar, no alcanzo, tengo que presionarlos más. Entonces es algo que no me gusta. Capaz los frenos quedaron muy cortos para las dimensiones del vehículo. Ya ves, para buscarle algo bueno a este modelo, el motor sí tiene la potencia suficiente. Una vez que pasa la primera o segunda marcha, el motor desarrolla bien la velocidad. Tiene muy buena potencia este motor, pero bueno, como te digo, la caja en las arrancadas hace que se sienta mucho más soso. Y los frenos, bueno, también consideran. También algo que me parece curioso, que en las salidas de Lomotoro, si medio acelero un poco, me sale el aviso del control de estabilidad, como que si estuviese intrometiéndose. Entonces no entiendo si lo hace más por prevención o porque tiene algo malo esta unidad, pero tampoco siento que esté actuando, pero me parece bastante curioso, nunca lo había visto en un auto, que se metiera tanto el control de tracción. Ahora, lo bueno de este modelo, que como te mencioné ya en varias ocasiones creo, es tracción all-wheel drive y tiene, bueno, control de descenso y también tiene lo que es bloqueo diferencial, que bueno, si necesitas capaz salirte un poco del asfalto, por decirlo así, va a estar eso que te puede llegar a ayudar. En cuanto a visión, es bastante bueno, los retrovisores son bastante grandes, lo cual te da un muy buen espacio en tus laterales. No tiene sensor de punto ciego para que lo tenga en consideración y en la zona de atrás, bueno, se ve bastante bien para las dimensiones del SUV. Metiéndonos en el apartado de la suspensión, es un auto que capaz le falta un poco de dureza a la suspensión. En ciertas ocasiones a altas velocidades pareciera rebotar mucho. Y lo curioso es que cuando pasas Lomo de Toros, que bueno, luego de pasar Lomo Toro debería sentir como una especie de rebote, no, se siente bastante duro. Entonces, no sé qué punto de dureza tiene, pero como te digo, a altas velocidades pareciera rebotar mucho. No sé si es por algún problema de balanceo de la carrocería. Y por otro lado, cuando pasas Lomo de Toro, siente que es muy dura la suspensión. Si queremos acelerar un poco, acá metemos pata a fondo, se demora, se sigue demorando y frenamos. Freno con anticipación, pero como te dije, este auto no me convence los frenos, siento que le falta mucha fuerza de frenado. No me imagino este auto con 5 ocupantes y su equipaje, cómo deben ser estos frenos. Pero a ver, tiene cosas buenas como te menciono el auto. Una es su precio, para ser un auto de tracción all-wheel drive con la potencia que te ofrece, está más que bien. También tiene buenas terminaciones, es un auto que no le suena nada prácticamente y eso se agradece, porque en verdad he probado autos premium de mucha mayor gama y en verdad ya los plásticos van sonando por todas partes. Bueno, este tiene 21.000 kilómetros, si no me equivoco es año 2023, así que está relativamente bien en cuanto a ruidos que puedas encontrar dentro de la cabina. Ahora que estamos aquí en una especie de subida, que ahora se va a convertir en bajada, vamos a probar el control de descenso. Nunca lo he probado en un auto, quiero ver a ver cómo funciona.
Se supone que el control de descenso debería, valga la redundancia, frenate el auto. En verdad, no hace nada. No sé si tendrá alguna falla. Bueno, ahí sí se nota que está haciendo algo. Parece que funciona a ciertas velocidades y bueno, ahí ya está frenando el auto. Entonces parece que funciona bajo los 30 km por hora, no a los 60 que estaba bajando yo. Ya ver, ¿es un auto recomendable? Está difícil, en verdad tiene bastantes detalles para poder recomendarlo. Capaz, no sé, si buscas un all-wheel drive, precio con medido, este sería el tuyo, pero tenés en consideración el problema de los frenos, el problema de la dirección, el problema de la caja, que ya son 3 puntos por lo cual yo no recomendaría este auto. Pero a ver, si necesitas algo all-wheel drive, capaz vives en una zona que el asfalto no es muy bueno, este es un muy buen auto para esta ocasión. De lo contrario, evítalo si es posible. Ya que llegaste a esta parte del video, anda a ver el video que hice del Corolla Cross, un SUV híbrido que tiene bastantes cosas curiosas y también muchas críticas de este modelo. Pincha aquí y anda a ver.